Bienvenidos a este programa de empoderamiento y emprendimiento en base a tus talentos. El día de hoy está con nosotros Jesús Calderón. Él es un especialista en todo el tema de hablar en público. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Marlene, y es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es un tema que a todos nos inquieta. Cuando hablamos de hablar en público, ya se empieza a generar como esta adrenalina y esta mariposa en el estómago. ¿Por qué el ser humano se pone tan nervioso cuando habla de ese tema? Extraordinaria pregunta, porque yo lo padecí desde chiquito. Desde chiquito yo no podía ni levantar la mano porque me daba pánico. Y yo recuerdo una llamada que hasta me dolió a mí mucho y me hizo llorar. Una persona me habla y me dice, pues yo quiero hablar en público porque me da miedo hablar en público y yo quisiera que mi hija que está ahí no me vea llorar y temblar. Oh, y dije yo, hasta a mí me dolió. Y esto es algo pues muy doloroso, ¿no? Porque te limita no solo como personal, sino también en la parte profesional. Y a veces tenemos miedo, pues nos vamos a la parte reptiliana, ¿no? El cerebro, en la parte primitiva, nos protege de una forma u otra. Pero a veces no hay peligro. ¿Te acuerdas del chupacabras? Sí. En aquel entonces. Y en aquel entonces lo de chupacabras era de que si salías, pues a lo mejor había el chupacabras, ¿no? Este ser con ojos grandes, medio verde, de 1,5 metros, y tenía una cola, etc. Y eso se difundió y en muchos lugares la gente no salía. Entonces, eso mismo es lo que tenemos al hablar en público. Creemos que hay un chupacabras porque nos protege, pero está en nuestra imaginación. Porque alguna vez de chiquito tal vez nos dijeron, cállate, ¿y tú qué vas a saber, chamaco? Entonces esa parte pues se nos queda grabada ahí, ¿no? Y nos protege la vida. Pero, ¿qué pasaría si no hay chupacabras? Si no hay peligro. Y ese es el punto, ¿no? Es ahí donde nos atoramos todos en nuestras creencias, que finalmente nos hacen verlas como a una realidad. ¿Y qué fue lo que te llevó a esta vocación, Jesús? Primeramente, el deseo de comunicar. Pero fue algo que yo no me lo esperaba, no se lo deseo a nadie, pero es el punto tal vez de un antes y un después en mi vida. Y tal vez te voy a decir ahora, a pesar de que ayudo a las personas a hablar en público con más confianza, que ese no es el aprendizaje más importante de la vida. Y es otro diferente que me lo enseñó la misma vida, ¿no? Me quitó la salud, me encontraba en una sala de cine y se apagan las luces y en ese momento no empiezo me falta la respiración y trato de respirar cada vez más y más y me empiezo a desesperar y como si la mente se saliera, te dices, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo, se está acabando el aire. Y hubo una voz que yo sí le digo que silenció a todas las demás, porque la mente empezó a dar vueltas y te vas a morir. Cuando veo, me voy a morir, pues se acelera más el corazón, ya no puedo respirar, me pongo, ese fue el punto de partida de 2 años y medio medicado. Fui con 10 médicos diferentes, incluyendo, bueno, los médicos les pongo la parte de los chamanes y el brujo y todo eso, ¿no? Porque cuando se acaban las alternativas, buscas lo que sea. Y en esa búsqueda empecé a perder la salud, la esperanza, y entré a un lugar donde aprendí del silencio. Pero esto es lo más importante. En el silencio fue donde me conocí a mí mismo. En el sentido de que, bueno, uno nunca se termina de conocer, pero en el sentido de que te empiezas a aceptar, empiezas a aceptar la vida y el aprendizaje más importante, creo yo que es para mí, es saber que te vas a morir, saber que todo es impermanente, todo este momento va a pasar, este momento de conversación va a pasar y cuando sabes tú, no saber de la cabeza, saber de adentro, yo me voy a morir. Yo soy impermanente, las cosas van a pasar, mi familia, las cosas que tengo, todo. Te desapegas y sucede algo adentro que te hace vivir el momento presente y aprecias cada instante, cada segundo, el vaso con agua, todo. Creo que ese es el aprendizaje más importante y es un camino que todos debemos de tomar si queremos ser más felices, apreciar más la vida. Y me llama mucho la atención cuando te hablo de hablar en público y tú acudes a esta historia y al silencio. Es como si pasar por el silencio sería como esta primera etapa antes de alzar nuestra voz, ¿no? Sí. De hecho, una frase que no sé si yo la inventé porque salió de mí es que del silencio encuentro mi voz. Y cuando hablo de silencio, hablo de encuentro también, pero encuentro conmigo. Porque si tú vas por la vida y oyes, hay mucho ruido, hay muchos anuncios, todos tratan de atrapar tu atención.
Y la única atención que tenemos que tener es adentro, pero estamos descuidados. Yo no sé si te ha pasado que ha pasado la vida y te acuerdas, acabo de tener 20 años, no, ya pasó. Pasaron 20, ya no tienes 30, ya no tienes 40, y de repente te das cuenta, ¿qué hice en ese tiempo? O sea, ¿qué pasó? En esos 2 años y medio medicado yo no me acuerdo de nada. Muy poquitas cosas, porque me la pasaba encerrado, ¿no? Tenía miedo a salir, de hecho. Entonces la vida pasa y hay que entender que si va a pasar, pues apreciar el momento. Me acordé de una historia. A ver. ¿Te la puedo contar? Sí, por favor, porque Sí. finalmente todo esto nos acerca a nuestro propósito, ¿no? Posiblemente de chiquito no pensabas, voy a ser este especialista que ayuda a otros a hablar en público, ¿no? Y finalmente vas encontrando poco a poco esta vocación que hoy le da un sentido a tu vida y que no se relaciona solamente con subirte a un escenario, es mucho más que eso, es llegar a los corazones de la gente, ¿no? ¿Y qué historia tienes que contarnos? Sí, es una historia, a mí me gustan mucho las historias del maestro y el discípulo. Y resulta que va un discípulo con el maestro, ¿no? Imagínate, hay una casita y como en una montañita y va con el maestro y va desesperado, va con mucho miedo, va todo lloroso y pues le dice su pena, ¿no? Que acaba de tener una pérdida. Y la pérdida a veces puede ser en la vida de nosotros una separación, la muerte de un familiar. Y pues que tiene esa pérdida. Y bueno, le invita a sentarse en una mesita, había una mesita con una taza, y se le queda viendo el discípulo y dice, mira qué bonita taza, tan perfecta, dice, y sus líneas, y ¿no te da miedo de que se quebre? Porque estaba una mesita chiquita y se podía caer. ¿No te da miedo que se quebre? Y el maestro la agarra la taza, así como esa que está ahí, agarra la tacita y la ve y dice, esta taza ya está rota, dice. ¿Pero cómo? Dice, ¿cómo que está rota? Pues está perfecta la línea, bien bonita. No, ya está rota. Lo que pasa es que no lo ves. Tal vez en 1 año, 5 años, 100 años, esta taza se va a romper. Y por eso yo aprecio el tomarme el sorbo, el disfrutar cómo suena cuando la pongo ahí, porque sé que es impermanente. Y así es la vida, le decía él. Es impermanente, todo va a pasar. Esa persona va a pasar, tú vas a pasar, las cosas van a pasar. Entonces disfruta la tacita, disfruta la taza de té. Disfruta lo que te estás tomando, disfruta el momento. Y bueno, esta historia es como analogía a la vida, ¿no? Todo va a pasar y mucha gente se encierra, me voy a morir. No, al contrario, vívete, porque de eso se trata, ¿no? Claro. Porque en la escasez encuentras la magia. Y muchas veces cuando se trata de enfrentar un reto, como hablar en público, emprender un negocio, asumir una nueva responsabilidad dentro de tu puesto, pues entran muchos miedos, ¿no? ¿Seré capaz? Mejor no lo hago porque quizás no cubra yo la expectativa. Y es ahí donde todos estos miedos que parecen ser lejanos se vuelven como una realidad para nosotros. Y el arraigarnos a este tipo de creencias nos hace reconectar con lo que espiritualmente es importante también para nosotros, ¿no? A veces estamos como muy distraídos. Pero ¿qué pasa con esta? Porque muchos de los empresarios, Sí. hombres o mujeres que asesoro, de pronto entran en pánico cuando tienen no solamente que hablar en público, inclusive grabar un video para compartir en redes sociales qué es lo que hacen, qué valor agregan. De pronto es como si se apanican y se les cruzan los cables. ¿Qué consejo les darías a toda esta gente? Pero el consejo que yo daría es, deja que los perros ladren, Sancho, señal de que vamos avanzando. El sentido de que sí te valga la vida y lo importante, ¿qué es lo que realmente quieres? Okay. Yo creo que es una de las preguntas más importantes. ¿Qué es lo que realmente quieres tú? Porque nos vamos a morir. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás haciendo para ello? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿De qué estás agradecida ahora? Para que te venga el momento presente. Yo creo que esas son las preguntas que nos pueden llevar al siguiente paso, ¿no? Y darnos cuenta del ego también, porque a veces el ego nos limita y creemos que eso es todo, ¿no? ¿Quién es el que está hablando ahora? ¿Soy yo o es el ego? Y en este proceso de crecimiento en donde poco a poco has comunicado eso que te distingue de los demás, ¿qué talentos crees que te llevan a sobresalir? ¿No? Porque posiblemente hay mucha gente y muchos programas que se dedican a ayudar a la gente a hablar en público, pero ¿cuál es tu diferenciador? ¿Cuáles son esas fortalezas que cuando yo hablo con Jesús me genera esta confianza para invertir en tus programas para hablar en público? Okay. Yo creo que lo esencial es, bueno, yo tuve un proceso de vida
en el que, ya lo dije, pierdo la salud. Y yo creo que la comunicación viene de adentro. Muchas personas enseñan lo que es la técnica, la forma, ¿no? Esto de ser primero, segundo, y sí, eso lo puedes leer en el libro que acabo de escribir, Mind Speaker, que ya está a la venta en cualquier país, puedes encontrarlo por Amazon. Y ya ahí viene el diferenciador, Mind. Mind tiene que ver con la mente, el mindfulness, la presencia plena, el estar aquí y ahora. Entonces, si tú no estás aquí y ahora, vas a ser otro que no está aquí y ahora, ¿no? Entonces, cuando estás desde la esencia, desde el silencio, cuando se cultiva todo eso, es cuando sale tu voz. Y en ese encuentro es como tú dices también, las creencias vienen también de adentro. Y darnos cuenta de las creencias, pues también es trabajar de dentro. Yo creo que ese sería el gran diferenciador y la semilla real que nos hace ser el comunicador diferente. Yo así lo veo. Que hoy se necesita, ¿no? Hoy tenemos tanta tecnología y tanta información y tanta teoría que finalmente ya necesitamos esta parte humana, ¿no? ¿Y qué sigue para ti? Porque sé que pues siempre estás en esta constante mejora. Finalmente has alcanzado muchos retos, has conectado con mucha gente, has ayudado a mucha gente a compartir su mensaje. ¿Qué seguiría para ti, Jesús? ¿Qué seguiría para mí? A mí me encantaría, no lo tengo yo todavía, fíjate, una comunidad de miles y miles de personas que sean líderes, pero que puedan ayudar a más. O sea, crear esos líderes que ayuden a más comunidades. Yo con eso sería muy feliz. Y yo creo que sería una siguiente etapa. Yo no sé cuál sería la que le seguiría a esa, pero la siguiente sería una comunidad de líderes que tengan sus comunidades y que ayuden a más personas. Yo creo que yo estoy aquí porque muchas personas tienen un mensaje, como yo lo tuve, que lo quieren compartir, que es valioso, pero que no llega a nadie. Y con que llegue a uno, a dos o a tu familia, ya estás dejando un legado. Y desde ese sentido es pues que cada quien encuentre su voz y sea líder en eso. La otra parte es el dinero. ¿No? Porque siempre dices, oye, el dinero y que no sé qué rollo. Yo creo que, como decía la Biblia, no soy muy religioso, pero pues todo viene por añadidura. En algún momento de mi vida, yo tuve algo de dinero, ¿no? Suficiente dinero para pues estar bien, pero tenía un vacío. Yo creo que, en cierto modo, ese vacío que tenía fue lo que me llevó a perder la salud. Porque yo no disfrutaba lo que hacía. Y qué importante lo que mencionas, porque cuánta gente no vive así, ¿no? Como frustrado de que llegó el lunes, insatisfecho, con coraje hacia el jefe, pero tampoco se hace responsable de moverse del lugar. Yo también pasé por ciertos momentos de insatisfacción en mi carrera y es increíble lo difícil que nos cuesta cambiar. Pero cuando cambias, cuando te das la oportunidad de conocer qué es lo que realmente te mueve, cuando encuentras algo que me pasó mucho en EXMA, cuando estuvimos juntos en esta como certificación, y el preguntarme, Marlene, ¿cuál es tu perspectiva única? ¿Qué tienes que decir allá afuera? Es difícil de encontrar, entra uno en crisis, porque ¿qué es aquello especial que quiero comunicar? Y una de las cosas más importantes que me di cuenta es que me costaba mucho trabajo ser auténtica. ¿No? Queremos ser como el otro speaker, queremos hablar como el otro habla, queremos alcanzar la fama que el otro tiene y de pronto te empiezas a dar cuenta que nada de eso te va a llevar a ningún lugar. No sé si te pasó algo similar a ti. Sí, yo creo que me pasa muy seguido, ¿eh? No creas que estoy liberado al 100 de todo eso y a veces es inconsciente. Hay algo en PNL que yo lo uso conscientemente, que es el modelar. Y en el modelar es solamente la parte... Te voy a poner un ejemplo más claro. No es querer parecerse a otro. Si has escuchado la situación del alter ego, ¿verdad? Por ejemplo, en el hablar en público. Ajá, ok, perfecto. El alter ego, por ejemplo, lo usó Rihanna, creo que fue, porque ella tenía mucho como miedo a poder exponerse con sus canciones, esa parte sensual que ella es. Entonces se creó un alter ego, otro personaje diferente, que se llamaba Sasha Fierce. Y con ese personaje ella podía cantar y hacer el espectáculo que ella ha hecho, ¿no? Y se puso en top 1 por mucho tiempo. Pero eso pertenece a lo que es el alter ego. Y esto funciona, hay investigación científica que le llaman el efecto Batman. Los niños se creen Batman y son más perseverantes, son más, ¿no? En cierto modo se transforman en Batman y logran esas habilidades más rápido. Entonces no se trata de parecerse a alguien,
pero sí es la mejor de modelar ciertas cosas y se llega más rápido desde la PNL, esto funciona. Entonces, tú te pones como Batman y lo practicas, entonces logras hablar en público, por ejemplo, creas un personaje, puedes hablar en público, si lo haces una y otra vez repetidamente, por la neuroplasticidad, empiezas a crear canales. Entonces, llega un momento en que ese vestuario ya te lo puedes quitar y ya te creas, bueno, el que eres tú, ¿no? Okay. Desde esa perspectiva, yo sí creo en el modelado, desde la PNL. Y de hecho, tú has dicho algo, fíjate, tú has dicho acerca de las creencias. Las creencias son muy puntuales, pero si tú modelas esa creencia, a lo mejor no te la crees, pero si tú la modelas, ¿cómo se sentaría una persona segura? Y bueno, a lo mejor yo ahorita digo, tengo que estar un poquito más derecho, ¿no? Y tener otra postura, y el que me está viendo dice, mira cómo cambió. Entonces, si uno lo repite una y otra vez, puede adquirir esas habilidades, yo no sé si consciente o subconscientemente. Y aquí a lo que nos llevas es a identificar esos personajes, ¿no? ¿Qué papel juego en mi profesión? ¿Qué papel juego roles, con mis amigas? ¿Qué papel juego cuando hablo en público? Y finalmente este personaje, como tú nos dices, nos ayuda a encontrar esa seguridad y a pararnos en ese poder personal, en ese personaje. Veo que inclusive a lo mejor el sombrero que traes que te hace fácil de identificar y me imagino que es parte de este personaje, que finalmente a lo mejor cuando te lo pones ya sabes qué rol estás jugando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Buenísima pregunta. De hecho, no traigo algo puesto que debería de traer, pero sí, fíjate que yo sentía vergüenza por traer sombrero. Siempre me ha gustado traer sombrero o boina, pero yo no me la ponía por muchos años. Me da vergüenza. Y yo me lo empecé a poner porque mi hermano se lo puso. A ver si me escucha mi hermano por ahí. Se lo puso mi hermano. Me encantan los sombreros. Y en alguna ocasión Ferrusquilla, es un compositor sinaloense, lo vi con sombrero, ya murió. Pero un viejito, ¿no? Un traje precioso y el sombrero, decía yo, oh, el sombrero. Iba perfecto, pero el sombrero, decía yo, wow, el sombrero. Pero me da vergüenza. Y hubo un punto en que me lo puse un día, me lo puse otro día, y lo empecé a usar. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? De repente la gente me empezó a reconocer por el sombrero. 100%. ¿Cómo? Decía yo. Me sentía muy raro. Decía, como esta artista, era mi vergüenza. ¿no? De pronto, sí, como artista, totalmente. Sí. O sea, empezaba, ¿cómo les llamo? En inglés es como stand out, está como destacar. Destacar, sobresalir, claro. Sobresalir, pero yo no me lo esperaba ni lo buscaba. Y de repente, o sea, ya, si había 100, ya sabían que yo estaba ahí. Así, la gente me decía. No te reconocía cuando me lo quitaban, no te reconocía sin sombrero. Pero algo curioso. O sea, algo que veías como una desventaja, algo que te daba pena, algo que no era común. Hoy que finalmente te lo pones y reconoces que es parte de lo que a ti te gusta, hoy se vuelve parte de tu personalidad de marca. ¿Y qué crees? Justo te contacté porque te vi en el evento gracias al sombrero, si no, difícilmente me hubiera acercado. Wow. Y muchas personas se han acercado por el sombrero. O sea, mi vergüenza se convirtió en mi fortaleza. La pregunta es, ¿cómo algo que tú deseas realmente, si lo estás evitando, puede ser tu diferenciador? Me encanta esa historia y justo me identifico porque, bueno, yo de cierta manera, visto con recato, tengo cierto nivel espiritual dentro de mi religión y al principio para mí era como una limitante, ¿no? El hecho de decir, a lo mejor no estoy vestido como todos, a lo mejor van a pensar que soy muy ortodoxa o muy cerrada. Y hoy me doy cuenta que no nada más no era correcta esta percepción, sino que hoy es mi ventaja competitiva, porque finalmente la gente le genera confianza en saber que alguien tiene valores que lo respaldan, que es congruente, que es fiel a estas creencias. Pues eso me ha ayudado a poder conectar con otros empresarios que buscan pues esta honestidad, esta credibilidad y que tengas tu bandera, ¿no? Que tengas tus valores firmes. Inclusive en el evento en el que estábamos ayer, hablaban de eso, ¿no? Como que no es negociable para ti y siéntete libre de expresarlo, no nada más de vivirlo, ahora de expresarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañas tú a las personas para no solamente encontrar eso que es importante para ellos, sino que ahora cómo lo llevo hacia afuera? Hay ciertas estrategias, ciertos tips, caminos que hay que seguir, prácticas que hay que hacer para ahora sí convertirlo en una metodología que me permita compartirlo allá afuera. Pero fíjate, muchas personas vienen de diferentes puntos, ¿no? Algunos está aquí, otro acá, otro acá. Y depende de la persona. Yo siempre, hay otro diferenciador, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vendieras camisas, yo vendo camisas, y hay gente que vende camisas
talla grande para todos. O sea, yo vendo camisas talla grande, pero espérate, o sea, la forma de él es diferente a la de él. Hay chica, mediana, grande, extra grande y extra chica y cada uno es diferente. Y si tú te vas al mercado, todos venden tallas únicas. Y aquí la diferencia que yo creo que es muy poderosa es tú específicamente qué necesitas, qué es lo que quieres y a dónde quieres ir. Porque sí, hay una metodología para poder comunicar, pero tú tienes tus propios retos, muy diferentes a los de él y a los de él. No les puedes enseñar exactamente lo mismo. Igual si hay un método, o sea, hay un paso a paso y todo, pero tú tienes algo único, o sea, tú eres única. Tú tienes una talla, o sea, esta es talla desastre. Entonces, a partir de ese punto es, pues, ¿a dónde quieres ir y cómo le vamos a hacer? ¿No? Una estrategia personalizada que finalmente te lleva a lograrlo, a intentarlo. ¿Te sigues poniendo nervioso antes de hablar en público? Sí, porque siento como que no estoy, hay algo, ¿no? Pero comúnmente sí hay algo. Yo le he cambiado el nombre, ¿no? Los nervios son emociones, pero entendí lo que me quiere decir con nervios. O sea, el reencuadrar, ya estamos hablando de creencias. Si tú estás viendo esto son nervios, tu cuerpo reacciona diferente. Pero si tú te das cuenta que esta es una emoción, y si tú te das cuenta, y ya lo practicaste, que las emociones las puedes gestionar, las cosas cambian. Usas esa energía porque es energía para poder comunicar, para poder tener energía para llegar a esa persona. Es un Porque si hay catalizador. 1000, claro, si hay 1000 tienes que tener mucha energía, úsala, la emoción. Entonces, a lo mejor si tú tienes nervios, no son nervios, estás muy emocionada. ¿Cuál es la audiencia más importante en la que has hablado en público? La audiencia más importante, yo creo que son todas, no puedo decir que hay una más importante. Son todas, si es una persona, si son 10, si son 1000, o sea, son todas. Y cuando uno, no sé por qué el ser humano, al ver más gente, de cierta manera, le entra más, como tú dices, esta emoción, el Sí. hecho de saber que hay más personas. ¿Cómo puedes manejar, digamos, este pánico escénico que a veces se presenta en el auditorio o en diferentes escenarios en donde ya son, digamos, retos más ambiciosos? O sea, debería de ser normal porque tu mensaje es el mismo, te lo sabes, Sí. lo practicaste, pero el hecho de saber que es ante tanta gente, ¿por qué nos intimida? Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que es inseguridad y expectativas de uno mismo, querer quedar bien y muchas cosas que tienen que ver también con el ego, que a veces el ego no es malo. El ego a veces te dice, pues tienes que comer, tienes que vestir, tienes que, ¿verdad? Te hace tener cosas. Pero el ego es malo cuando te limita. Y por eso hablamos al inicio, ¿no? Cuando tú sueltas todo eso, cuando tú sueltas el ego, cuando te empiezas a dar cuenta de ti, yo creo que empieza eso a ser, empieza a ser algo secundario, alejado. Yo creo que esta es una práctica en la que tienes que empezar a soltar. Y en ese soltar no tienes expectativas, no quieres quedar bien con el de aquí, no quieres quedar bien con el de allá, pero estás enfocada en, tengo algo que compartir que es muy valioso y lo tienes que escuchar. Imagínate, o sea, tienes algo valioso y qué egoísta eres porque esa persona no lo necesita y no se lo estás dando. Entonces este rollo es más bien, tal vez puede ser como de ego solamente. Y definitivamente el pensar, no me quiero ir de este mundo sin haber compartido esto que es importante para mí, ¿no? Este mensaje que tú transmites, donde finalmente la vida es finita, nos hace recapacitar con eso que no queremos el día de mañana de arrepentirnos, ¿no? De no haber hecho. Entonces es mejor hacerlo como sea, bien o mal, pero hacerlo a nunca haberlo intentado. Y por último, ¿qué mensaje le darías pues, a todos estos hombres, mujeres, que no necesariamente tienen que hablar ante una gran audiencia, Sí. pero posiblemente están enfrentando un reto porque tienen que hacer una exposición, o quieren brindar un taller, o quieren liderar un programa, o quieren hablar en público ante un número importante de personas? ¿Cuál sería ese consejo para que se animen a dar el siguiente paso? Sí, pues primeramente, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde? Realmente, ¿qué es lo que quieres? Yo creo que sería el primer punto. Y ya que defines qué es lo que quieres, pues ahora sí es empezar a conectar cuál es tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje que quieres compartir? Cuando ya tienes definido el mensaje, pues es ahora cuál va a ser el delivery, ¿no? Y
saber que todo empieza con uno. O sea, tenemos que empezar a cultivarnos a nosotros mismos desde adentro, desde el silencio, para poder crear esa comunicación con el otro. Entonces empezamos desde eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu mensaje? Y empezar, si ahorita no lo estás compartiendo, pedir ayuda y tener mentores. Porque el camino más fácil del shortcut es tener a alguien que ya pasó. Un mentor es alguien que caminó por ahí, ya se cayó ahí, se cayó allá, y no es alguien divino. Es alguien que se cayó muchísimas veces y como ya pasó por ahí, tú lo identificas, no estoy diciendo que sea yo, búscalo. Cuando ya pasó por ahí dices, por ahí no pases, porque ahí hay un hoyo. Pero el que está allá no sabe. Entonces date la vuelta y empieza a hacer el camino más fácil. Entonces no te va a cargar, pero sí, lo que sí te va a ayudar es que no caigas en esos hoyos y hacerte más fuerte. ¿Y cómo podemos encontrarte, Jesús, para todas esas gentes que están en esta búsqueda de encontrar a alguien que te acompañe en este proceso para saber cuál es ese mensaje que quieres transmitir y cómo llevarlo a cabo? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Muy agradecido por estar aquí primero. Y me puedes encontrar como Soy Jesús Calderón en las redes, en Facebook, en Instagram. También el libro lo puedes buscar como My Speaker, que cómo hacer presentaciones magnéticas. Lo buscas en Amazon. Hay en varios lugares, pero en Amazon ahí seguramente lo encuentras. Y el podcast Comunica con Impacto, y cualquier cosa, escríbeme por Instagram. Y por ahí nos podemos comunicar, por ahí te puedo ayudar. Excelente, y pues síganse acompañando de expertos. Si aún no sabes cuál es tu talento, si aún no sabes para qué eres bueno, me puedes contactar. También Marlene Ahmad en redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook. Y lo más importante, que una vez que ahora sí conectas con tus talentos, ¿cómo los conviertes en fortaleza? Si dentro de tus talentos está el talento de comunicación, pero aún no lo explotas, esta es una gran manera de poder llevarlo a cabo y compartirlo con el mundo. Muchísimas gracias, Jesús, y seguiremos compartiendo con nuestro público todos estos tips y estrategias más adelante. Gracias por tenerme aquí. Gracias a todos.